La historia comienza con nuestro protagonista Hee-yeon-hee, quien está a punto de comprar unas toallas femeninas, pero él se tarda en cobrarle, así que la chica se puso muy nerviosa, ya que faltaba una persona en cobrarle y ella no estaba acostumbrada a convivir con muchos hombres, lo cual decide irse a su casa. Al día siguiente, mientras estaba desayunando, su madre le dice que llegarán sus nuevos vecinos y que tendría que entregarle las llaves, lo cual Hee-yeon acepta, pero más tarde se siente decepcionada, ya que los nuevos vecinos no eran tan guapos como creía. Más tarde su madre le pide a Hee-yeon que le diera pastel de arroz a los vecinos, lo cual ella lo hace, pero al momento de entrar a su casa no había nadie, lo cual decide entrar a la cocina para dejar la comida. Pero en esos segundos no pudo resistir al delicioso aroma, así que decide probar más de uno rápidamente, lo que ocasiona que se le atore la comida. Así que decide abrir el refri para tomar la botella de agua, pero en ese momento se da cuenta que 4 chicos estaban enfrente de ella, lo cual abre la boca. Así que uno de los integrantes de EXO termina enojado, así que Hee-yeon regresa a su casa. Más tarde decide marcarle a su amiga para contarle algo importante, así que ella lo hizo, y en ese momento Hee-yeon le cuenta que un grupo llamado EXO vive al lado de su casa, así que su amiga se sorprende demasiado de esto, y le dice que debería de espiarlos. Más tarde se fue su amiga, así que Hee-yeon empezó a espiarlos, lo cual uno de los chicos se dio cuenta de esto, así que Hee-yeon se sintió avergonzada. Al día siguiente le estaba reprochando a su madre, ya que ella le había mencionado que debería de limpiar la casa de sus nuevos vecinos, lo cual ella no quería, pero aceptó. Por otra parte, Sehun estaba buscando una cafetería, pero se encuentra con el hermano de Hee-yeon, así que él le preguntó de esto, lo cual a él le invita a un buen café, así que Sehun acepta. Por otra parte, Hee-yeon estaba limpiando la casa de los chicos y decide entrar al cuarto de uno de ellos, pero en ese momento observa una cucaracha y decide perseguirla. Pero mientras hacía esto, empezó a tirar algunas cosas y en ese momento Chanyeol abre la puerta y decide correrla. En ese momento la consuela dio, lo cual ella se pone muy nerviosa. Más tarde Chanyeol estaba recordando la vez que se presentaron en uno de sus conciertos y él decía que tenía un collar en el cual le daba buena suerte y que su abuelo se lo había regalado. Pero desde el momento que lo rompió por accidente, según él, todo empezó a salir mal, que hasta uno de sus compañeros mientras practicaba se tropezó, lo que ocasionó que se lastimara la rodilla. Más tarde, Hee-yeon estaba preocupada por su celular, ya que lo había olvidado en la casa de los chicos. Así que Chanyeol decide responder uno de los mensajes, lo cual escribió que debería de ir Hee-yeon por su celular, lo cual ella decide hacerlo ya que no tenía otra opción. Al momento de entrar a su casa se percata que no hay nadie, así que decide entrar al cuarto y toma su celular. Pero en ese momento Chanyeol sale del baño y rápidamente le dice que si sabía quién era él, pero ella no entendía la referencia. Al día siguiente Hee-yeon, mientras estaba enferma, se imaginó la vez que estaba con Dio, lo cual se sonroja. Más tarde él decide enviarle una bebida caliente a ella para que se recuperara, así que su hermano se la entregó. Al día siguiente ella se sentía mejor y empezó a limpiar el cuarto de Chanyeol, lo cual él empezó a exigirle y le decía que no sabía hacer las cosas. Así que Hee-yeon decide irse, pero él la sujeta y se disculpa con ella. Mientras estaba detrás de la puerta, ella empieza a decirse que quisiera ser mejor persona y que hubiese deseado no ser una molestia para ellos. En ese momento, Chanyeol abre la puerta y le menciona que él sabe su nombre, lo cual ella se pregunta el por qué. Así que él le respondió que sabía su nombre ya que ella trabajaba para ellos. Más tarde, estando en su casa, practicaba cómo debería de hablar con los chicos, ya que tendría una pequeña reunión y ella suele ponerse muy nerviosa. Al siguiente día, mientras salía de su cuarto, su hermano le decía que ellos eran peligrosos y que no debería de ir, pero ella no acepta. Así que su hermano le puso un casco, lo cual a ella no le convencía, pero lo usó. Más tarde, mientras estaba con ellos, le empezaron a preguntar acerca de su vida personal, que cuál era su edad o cuántos hermanos tenía. Al día siguiente estaba limpiando súper bien la casa de ellos, lo cual estaba muy cansada, y mientras estaba con sus amigos le decía que era genial trabajar con ellos, pero muy cansado. Más tarde, mientras ella regresaba a su casa, se encuentra con su primer amor, lo cual ella se pone nerviosa y él le dice que acabó su servicio militar. En ese momento, Hee-yeon se sonroja, lo que ocasiona que Chico piense que sigue igual de rara. En ese instante, sus amigos se acercan a él a preguntarle que cuál era la relación que tenía con ella, y mientras llegaban sus otros amigos, él decidió irse para no tener problemas. Más tarde, mientras Hee-yeon estaba en su casa, le comentó a su amiga acerca de lo sucedido. Al día siguiente, Hee-yeon estaba por realizar su trabajo. Más tarde, su hermano se encontraba con Dio, ya que él quería que fueran buenos amigos para que él supiera más información sobre su hermana.
Después él le decía que no podrían ocultarse cosas. Por otra parte, Hee-yeon estaba limpiando el cuarto de Chan-yeol, pero él estaba pensando acerca del chico que estaba con ella. Después él le dice que debería de limpiar mejor, lo cual ella decide limpiar el otro cuarto donde se encontraba Dio y su amigo. Así que ellos le dijeron que la necesitaban, ya que Dio tenía que practicar un guión, en el cual se trataba de amor, así que Hee-yeon al momento de leer su parte le menciona a Dio que no era muy buena para actuar. Pero él le decía que no se preocupara, así que le inició a decir su parte, lo cual Hee-yeon se puso muy nerviosa, ya que nunca le habían dicho cosas tan lindas. Después, al terminar con él, ella tenía que decir su parte, pero Hee-yeon decide irse, ya que solo se ponía nerviosa, lo cual sus amigos no sabían el porqué. Pero a Dio solo le causó gracia. Más tarde, Hee-yeon recibe una llamada de su primer amor, pero Chan-yeol no dejaba que ella respondiera, ya que quería saber quién era él, y le preguntó de esto, y en ese momento Hee-yeon recuerda la vez que trataba de hablar con él, pero se fue, ya que ella no le había hablado. Al día siguiente, mientras Hee-yeon estaba viendo un programa de EXO, Chan-yeol le manda un mensaje acerca de que necesitaba que limpiara su hogar, lo cual ella acepta, y mientras terminaba de limpiar los sillones, comenzaba con el piso, con las mesas y con otras cosas, lo cual ella estaba muy cansada y le dolía todo el cuerpo por estar parada. Después, al estar en su casa, Hee-yeon le dice a su amiga que se encontró con su primer amor, lo cual ella le dice que volverá a llamarla, pero Hee-yeon no le hace caso. Después su amiga le dijo que tenía que hacérsela difícil y que tendría que cambiar de look. Después ella le enseñó un póster y le dijo que se imaginara que ellos la desean. En ese momento su hermano abre la puerta y escucha lo que dice. Más tarde él estaba con Seun y le contó que escuchó que su hermana estaba enamorada de uno de ellos, lo que ocasionó que Seun entrara a la conclusión de que Kai es su preferido. Ya era de noche cuando Seun le cuenta de esto a sus amigos, lo que ocasiona que Chan-yeol y Dio se pusieran nerviosos, ya que ellos sienten algo por Hee-yeon. En ese momento, Kai baja por las escaleras y saluda a los chicos. Al día siguiente, los chicos se encontraron ya que tenían una sesión de fotos, y mientras estaban juntos empezaron a preguntar por Hee-yeon. Así que Chan-yeol decide llamarle, y al momento de que llega se encuentra con uno de sus amigos, lo cual comienzan a presentarse. Después, mientras estaba sola, Kai comienza a hablarle, lo que ocasiona que Chan-yeol sienta envidia ya que él quiere con Hee-yeon. Después, Kai se tuvo que ir ya que él tenía que estar en una foto grupal. Llega de noche cuando Chan-yeol, estando en su casa, no podía dormir, así que decide tomarse un té, pero al ver la buena química que Hee-yeon y Kai tenían al estar juntos, él sintió celos. Al día siguiente, mientras estaban desayunando, Kai le apartó un lugar a Hee-yeon, y mientras estaban comiendo le preguntaron a ella que si Kai era su favorito, lo cual ella no sabe qué responder. Después le dijeron que Chan-yeol se sentía mal, así que ella fue a su cuarto para cuidarlo. En ese momento Kai se despide silenciosamente de sus amigos, ya que no quería que los demás supiesen. Al día siguiente, mientras caminaban, Seun se encontró con el hermano de Hee-yeon, lo cual se saludaron. Pero en ese momento, tres chicas se dieron cuenta de que uno de ellos pertenecía al grupo EXO, lo cual deciden perseguirlo para poder tomarse una foto con ellos, así que Seun y su amigo se esconden al lado de un auto, así que su amigo se hizo pasar por él, lo cual decide pararse para que las chicas piensen que él es Seun, y así puede irse a salvo. Por otra parte, Hee-yeon estaba acomodando los platos, pero uno de ellos se le cayó, lo que ocasiona que uno de sus dedos sangrara. Así que Dio le dice que levante sus brazos, y mientras ella lo hacía, él le preguntó que si podrían ser buenos amigos. Después, Chan-yeol baja de las escaleras y se da cuenta que están juntos, lo que ocasiona que Dio finja que está practicando su guión con ella. Al día siguiente, Chan-yeol le estaba diciendo a Hee-yeon que limpiara mejor las cosas, ya que desde los 6 años era alérgico al polvo, pero solo eran excusas que él ponía ya que eran amigos de la infancia, pero Hee-yeon no se acordaba de esto, así que decide irse. Por otra parte, Seun estaba con su amigo y se encuentra una foto de su hermana, lo cual le dice que se la preste. Más tarde, mientras estaba con Dio, él le decía que el chico que estaba al lado de ella se le hacía familiar. Ya era de noche cuando Chan-yeol se encontraba solo en el área de juegos y decide dejar su suéter en el perchero. Y en ese momento la pared empieza a moverse, lo cual Chan-yeol decide entrar y se da cuenta que era la habitación secreta de su abuelo. Más tarde, Hee-yeon se encontraba en ese lugar ya que tenía que limpiar esa área. Y después quita el suéter del perchero, pero en ese momento se percata de la entrada secreta, así que decide entrar. Después, Chan-yeol se da cuenta de su presencia y empiezan a platicar. Después, él le dice que deberían de salir de aquel lugar, pero se da cuenta que estaba encerrado, así que empieza a regañarla. Después, intentan pedir ayuda, pero nadie los escucha. Más tarde, Hee-yeon estaba preocupada ya que no quería quedarse en un lugar así. Así que Chan-yeol decide pararse y le pregunta a ella que si sabía quién era él. Pero ella no sabe qué responder, así que le menciona que era el nieto del abuelo que vivía en aquella casa. Así que ella se sorprende por no saber quién era. Al día siguiente, su hermano decide buscarla por todos lados y mientras pasaba por la sala decide practicar sus golpes y de la nada la pared empieza a moverse. Y ellos pudieron salir y le agradecieron.
Al día siguiente, mientras estaba con su amiga, le contó acerca de lo sucedido y le dijo que Chanyeol era su amigo de la infancia y que no lo había reconocido hasta ahora, lo cual su amiga se sorprendió demasiado. En ese instante, Hee-yeon recibe un mensaje acerca del trabajo. Más tarde, entra al cuarto de Dio para limpiar, pero él le pregunta que si no era su día de descanso, lo cual le invita a una taza de té y Hee-yeon empezó a decirle que Chanyeol le mandó un mensaje, lo cual se empezó a reír, ya que nunca se imaginó que fuesen buenos amigos. Después, Dio le preguntó a ella que si podrían ser buenos amigos, lo cual ella le responde que sí. Más tarde, mientras estaba ordenando los platos, llegó Chanyeol a molestarla, lo cual Hee-yeon le grita. Pasaron unos segundos y recibe una llamada del chico que le gustaba, pero Chanyeol no dejaba que ella contestara, así que le dice al chico que era su novia y que no debería de molestarla, así que le colgó y le dijo a Hee-yeon que deberían de salir después del trabajo. Después, Dio recibe una llamada acerca de que Suho había desaparecido, así que le cuenta a sus amigos acerca de lo sucedido, que Suho había escapado del hospital. Mientras tanto, se comunicaban con los demás chicos, pero no sabían dónde estaba. Por otra parte, Suho estaba enojado ya que escuchó que su pierna nunca mejoraría. Después, él decide marcarle a Dio, pero él le pregunta que si debería de actuar como un cobarde o enfrentar la situación, lo cual él le respondió que debería de enfrentarlo. Así que Suho se encontraba en el salón de danza en el cual intentaba practicar ciertas coreografías, pero él no podía debido a su pierna. Más tarde, Chanyeol pudo encontrarlo y habló con él acerca de la situación. Después, los demás chicos pudieron encontrarlo y empezaron a abrazarlo ya que estaban muy preocupados por él. Por otra parte, Hee-yeon estaba en el parque esperando a Chanyeol por mucho tiempo, pero no llegaba. En ese momento, Dio se percata de esto y decide ir a verla para contarle que pronto vendría Chanyeol por ella. Pasaron unos minutos y él ya estaba con ella, así que se disculpó por la tardanza y le tocó sus mejillas ya que no podía hablar bien por el frío. Y mientras ella estaba en su casa acostada, se acordó de esto, lo cual gritó de la emoción. Así que por ende, su madre y su hermano escucharon sus gritos y pensaron que ella estaba muy loca por estar hablando sola. Ya era de mañana cuando los chicos de EXO tenían que mudarse a otro lugar por cuestiones de trabajo. Pero no se habían despedido de los demás y mientras ellos iban de camino, el hermano de Hee-yeon se da cuenta de esto y decide correr tan rápido para alcanzarlo. Así que Seun detiene la camioneta y corre a abrazar a su amigo y él le da de su café. Más tarde, Hee-yeon se da cuenta que la casa donde vivía EXO estaba desalojada. Y después, al entrar al cuarto de Chanyeol, se dio cuenta que dejó el estuche de su guitarra y tomó los audífonos y un papel, en el cual le decían que regresaría por ella. Pasaron unos meses en el cual su madre le escribe que debería de limpiar la casa ya que vendrán unos nuevos vecinos. Así que ella entra a la casa y les deja sus pasteles de arroz, pero antes de eso ella prueba uno de estos. Así que un chico le da una botella de agua, pero en ese mismo instante se da cuenta que eran los chicos de EXO. Y así es como termina esta miniserie coreana. Si te ha gustado este video, no olvides de darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.